Quiero comenzar rindiendo homenaje a todas las víctimas de COVID-19 en Yayagua, siglo XX y Catavi. En especial quiero enviarle un gran abrazo a mi amigo Sergio Nina, que está de duelo por un familiar querido. Este año, la Plaza de San Juan no pudo realizar la fogata que realiza para las víctimas de la masacre de San Juan. Por eso hemos tenido la decisión de hacer estas ponencias para poder seguir construyendo memorias. En esta ponencia voy a tratar de explicar por qué la masacre de San Juan fue la más planificada por el general Barrientos. Me interesa recordar y comprender la masacre de San Juan desde la violencia estatal. El 24 de junio de 1967, el campamento minero del siglo XX fue escenario de la masacre de San Juan. En palabras de su autor, el general Barrientos, se reprimió con la violencia más brutal. Los muertos reconocidos por el Estado fueron 27. El escenario principal fue la plaza histórica del Minero, donde se encuentra el Sindicato Mixto de Trabajadores del siglo XX y la radio La Voz del Minero, que durante las dictaduras dejó de funcionar y lamentablemente hace 2 años volvió a cerrar. La intervención militar tuvo el objetivo de evitar el ampliado nacional organizado por el sindicato, que había logrado convocar a mineros, fabriles y estudiantes universitarios y maestros. El objetivo era dar fin al sistema de mayo de 1965, demandando la restitución de salarios pidiendo la liberación de los dirigentes que habían sido exilados y rectificar el apoyo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Este era el punto más importante, que ya se había determinado en un ampliado en Huanuni. En palabras de Juan Taquichiri, lo que se intentaba hacer era que todos los mineros de Bolivia den una mitad de trabajo, es decir, un día de trabajo que ese tiempo equivalía a 13 bolivianos. Por esto, la Plaza del Minero es emblemática. Sus monumentos despliegan el recuerdo del movimiento obrero minero y los muertos del terror implantado por el Estado boliviano, la lucha contra el imperialismo boliviano y contra las clases dominantes bolivianas. El concepto que me permitió realizar este análisis es lugar de memorias planteado por Pierre Nora. Lo que nos dice Pierre Nora es que los lugares de memoria y los días de memoria que van a conmemorar acontecimientos como lo que estamos viendo acá, se van a componer en base a la lucha de 2 miradas. La mirada oficial, que se construye desde el Estado y se caracteriza por ser estática, es decir, que el Estado la va a plantear y se va a tener que conservar de esa manera, y las memorias espontáneas, que son construidas de manera subterránea y se caracterizan por ser dinámicas. En este caso, las memorias oficiales fueron recogidas a partir de la conmemoración de la conmemoración de la masacre de San Juan, a la que asistí el 2018, la historiografía sobre el régimen barrientista y sobre la masacre, y las memorias espontáneas en base a testimonios que recogí de las víctimas sobrevivientes de la masacre de San Juan y del régimen barrientista. La investigadora argentina Elizabeth Yelin nos dice que en estos acontecimientos y en estos lugares no solo está presente lo oficial, sino que los símbolos públicos y las demandas políticas institucionales se van a construir también a partir de manifestaciones sociales locales. Actualmente, siglo XX, va a conmemorar solamente la masacre de San Juan. Hasta hace unos años se conmemoraba la fundación de la radio La Voz del Minero, pero ya se ha dejado esta conmemoración, y existieron otras masacres que no son recordadas. En el régimen barrientista, por ejemplo, la masacre de 1965, que no es conmemorada en la fecha. Entonces, lo que yo me preguntaba era, ¿por qué, si cuando el padre Gregorio Iriarte estuvo en la masacre de 1965 y contabilizó que hubieron 82 muertos, por qué se va a recordar solo la masacre de San Juan, que fue más pequeña? Y bueno, sucedió que en 1968, tras un año de haber ordenado la masacre de San Juan, el mismo general Barrientos dio un discurso donde llamó a los mineros hermanos y se declaró el único responsable de los sucesos de San Juan, y dijo que las Fuerzas Armadas solamente habían cumplido órdenes. El discurso no fue pronunciado en la Plaza del Minero, pero desde entonces se empezó a conmemorar la masacre de San Juan todos los años, salvo este año. ¿Y por qué sucedió esto? Porque
Para que el horror pueda ser conmemorado y representado, necesita ser reconocido por el Estado. Y esta masacre no fue la única que cometió el general Barrientos, porque también cometió masacres como la de septiembre del 65 o la de Sora en el departamento de Oruro, pero sí fue la única que él aceptó, la única que él reconoció durante su régimen. La noche de San Juan es emblemática en la historia boliviana, pero también en las memorias de siglo XX y Yayagua. Visto desde la mirada oficial, el general Barrientos evitó que se consolide el nexo entre los mineros y la guerrilla. Sin embargo, la imagen del Che Guevara no figura en ningún lugar de la Plaza del Minero. Lo que yo planteo es que la guerra de guerrillas no tuvo una base social previamente constituida en Bolivia, y es por eso que el comandante argentino no es representado como parte del movimiento obrero boliviano. Actualmente su imagen solamente se hace presente, o al menos el 2018 cuando pude estar ahí, en las conmemoraciones, en la conmemoración que hicieron el Ministerio de Trabajo y los estudiantes de primaria. Pienso que se trata de miradas oficiales, porque, bueno, unos porque trabajan en el Estado y los estudiantes de primaria porque están reproduciendo los libros escolares. Ahora hablemos un poco sobre la Plaza del Minero. La Plaza del Minero se encuentra en el campamento minero de estaño siglo XX, ubicado al lado de la ciudad rural de Yayagua, en el departamento de Potosí. Este yacimiento fue encontrado en 1900 por la empresa La Salvadora, que pertenecía a Simón Iturre Patiño. Como casi en todos los centros mineros, la plaza fue construida después de la Guerra del Chaco al finalizar la década del 30. El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros del siglo XX comenzó a funcionar en 1940. Entonces la plaza se convirtió en un atrio donde los mineros se reunían para escuchar a los discursos que los dirigentes daban desde el balcón. La plaza fue escenario de varias masacres cometidas desde el Estado contra las familias mineras. En 1949, Mamerto Urroleagoitia envió al regimiento de Colorados para hacer una masacre. Durante el régimen barrientista ocurrieron las masacres del 65 y la de 1967. El monumento central de la plaza es el Minero, emplazado en 1954 durante el periodo revolucionario. Fue hecho por el artista Hugo Barrenechea. Tiene 2 placas que pueden leer ahí. Y bueno, que nos van a hablar de la agencia con la que se construyó la plaza y el monumento. Su ubicación central, altura y antigüedad lo convierten en el monumento principal de la Plaza del Minero. Fue emplazado el 1 de mayo de 1954 y patrocinado por los mismos mineros. No existe ninguna mención al Estado revolucionario. Durante el periodo revolucionario boliviano, Estados Unidos ya se había consolidado como primera potencia mundial y además de manejar el precio internacional del estaño, comenzó a introducir ideas anticomunistas en toda Latinoamérica. Por eso el monumento establece una relación con el escenario político a nivel mundial, y el movimiento antiimperialista se muestra más relevante que la cooptación minera que había logrado con el Estado con la nacionalización de las minas, pues no son aludidas en el monumento. Por eso planteo que el mensaje político de este monumento es subversivo. José Pimentel, hijo del dirigente de la época Ireneo Pimentel, describe que el monumento fue creado para representar al minero industrial, mostrando así la importancia de la industrialización en la época. Sin embargo, a 65 años de haberse emplazado, los mineros Germán Ledesma y Moisés Murillo me comenzaron que este minero tiene el poder de cobrar vida propia y bajar del socavón donde se encuentra emplazado. Y cuando un minero va a entrar a trabajar en la mina en la madrugada, a veces ve hacia ahí y el minero no está porque se ha ido a trabajar al socavón. Por eso se les realizan grandes challas. Y bueno, se dice que los mineros pueden ver que el minero se ha ido cuando están en estado de ebriedad. Entonces, este monumento ha adquirido una dimensión social que le otorga el poder de tener vida y trabajar dentro de la mina. Además es interesante cómo esta sorprendente historia se va a explicar a través del alcohol, que es parte del cotidiano de trabajo de la minería boliviana. Los demás monumentos de la plaza pueden dividirse en 2 temáticas: los que están relacionados al régimen barrientista, y ya que conmemoran a sus víctimas, y los que expresan la simbología minera: el tío de la mina, el socavón, la palliri y los cascos de minera.
de mineros. Todos nos hablan de la agencia minera que construyó a este espacio como lugar de memorias desde el discurso sociopolítico y simbólico. Los monumentos que van a homenajear a los dirigentes se encuentran emplazados a cada lado del monumento al minero. Del lado izquierdo se encuentran los monumentos del Partido Comunista Marxista-Leninista y del lado derecho los monumentos del Partido Obrero Revolucionario, POR. Lo que se puede ver es a partir de estos monumentos es como siglo XX se construyó como el bastión revolucionario de Bolivia, porque en el tiempo de la Revolución Nacional, siglo XX fue el único campamento minero que siempre fue crítico a las políticas del movimiento nacionalista revolucionario, y esto sobre todo por la fuerte presencia de trotskistas que habían del POR. Bueno, hasta el 2016 la Plaza del Minero estaba dividida en estos dos frentes políticos. Sin embargo, a partir del 2017 se emplazó a Ireneo Pimentel al lado de Federico Escobar. Ireneo Pimentel era del MNR. Entonces lo que nos está mostrando es cómo las dinámicas de construcción de memoria van a ir cambiando con el tiempo. Y si bien la construcción de memorias de la plaza durante muchos años fue en base al partidismo político que hubo en siglo XX, ahora se puede ver que hay más una presencia de clase. ¿Por qué? Porque Ireneo Pimentel entró ahí y rompió con esta lógica que estructuraba la plaza y nos muestra cómo las identidades de clase son más fuertes que las de los partidos políticos. Después del monumento al minero, el monumento más grande es al dirigente Federico Escobar, quien se apodaba como Macho Moreno. Fue emplazado el 1 de mayo de 1967 en pleno régimen barrientista, a 5 meses de haberse enterrado el dirigente. Lo acompañan 2 placas, una de los trabajadores mineros del siglo XX y la otra del Partido Comunista Marxista-Leninista. Sobre su muerte en siglo XX se dice que había sido financiada por los Estados Unidos, porque el Macho Moreno solamente tenía la mano rota y lo llevaron a un hospital en La Paz y cuando retornó ya estaba muerto. Entonces parece que lo hicieron pasar con la anestesia. Federico Escobar fue dirigente del Partido Comunista Marxista-Leninista, fundado en abril de 65 durante un congreso en siglo XX. Uno de sus logros mayores fue imponer el control obrero con derecho al veto en el socavón de Cañaviri. Además, a partir de eso, el régimen barrientista intentó cooptarlo, primero con puestos de trabajo y luego con dinero, pero como dice Luis Oporto, fue uno de los pocos políticos bolivianos incorruptibles. Domitila Barrios, en el testimonio recogido por Moema Biesa, nos dice que fue el primer minero en apoyar la creación del Comité de Amas de Casa. Entre sus anécdotas, una de las más conocidas es en 1963, cuando fue apresado y entonces los mineros, para liberarlo, tomaron a 4 rehenes norteamericanos presos y cuando lo liberaron, lo llevaron en hombros por la Plaza del Minero, mostrándonos cómo la Plaza del Minero fue un lugar de transcurso, fue un lugar cotidiano para este dirigente político. El monumento a Federico Escobar es de bronce. Fue creado a escala real. El minero Juan Taquichiri me hizo dar cuenta que el minero se encuentra con el brazo levantado en posición de discurso. Según él, está increpando al Cristo de la Concordia que se encuentra en una pacheta de Yayagua un poco más allá. Y Cristo, levantando las manos, les dice: yo no soy, búsquenme. Esta parodia lo que nos está mostrando es cómo se pueden intervenir las jerarquías, porque se pone como foco de interacción entre la religión católica y el movimiento obrero boliviano. Y Federico Escobar le puede increpar quizás por lo que ha pasado con el movimiento obrero del siglo XX. Debajo de este monumento se encuentra una placa conmemorativa a la masacre de San Juan. Es una placa del 24 de junio de 1970. Lo que llama la atención es que esta placa solamente tiene 8 nombres, 7 hombres y una mujer. Fidelia Benavides, que fue muerta por estar recogiendo, en la mañana salió a recoger carbón de la fogata para hacer su desayuno y le llegó un balazo. Lo que llama la atención es que se hayan omitido más de 14 muertos.
Entonces lo que estamos viendo es que el sentido de la Plaza del Minero lo que está conmemorando es a los dirigentes mineros. Y además es interesante que se les dice mártires, como si de fe se tratara, y no se los menciona como víctimas de la violencia del Estado boliviano. A 10 años del asesinato del minero César Lora, dirigente del POR, se emplazó su monumento, que es ese busto que pueden ver ahí. César Lora ingresó a trabajar al socavón del siglo XX tras haberse metido a militar en el Partido Obrero Revolucionario. Entonces él se hizo minero justamente para poder luchar contra las injusticias que se cometían contra los mineros. César Lora murió en 1965 con un balazo en la cabeza tras ser golpeado en la confluencia de los ríos Tocarí y Ventilla. Tras su muerte, el minero yayagüeño Isaac Camacho pasó a organizar los sindicatos que ese tiempo funcionaban como clandestinos. Él fue el que organizó la huelga que siguió a la masacre de San Juan en julio de 1967. Allí fue torturado, detenido y desaparecido. Es recordado como el primer desaparecido por el Estado boliviano. Esto también es interesante porque la construcción del minero potosino Isaac Camacho como el primer detenido desaparecido boliviano en realidad es una construcción estratégica del movimiento obrero boliviano para resaltar el papel de los mineros en la lucha, porque en 1965 el dirigente gráfico cochabambino Julio César Aguilar ya había sido desaparecido. El 29 de julio del 2013 se emplazó este alto relieve que pueden ver ahí en la pantalla, donde están los dirigentes del Partido Obrero Revolucionario, Guillermo Lora, César Lora e Isaac Camacho. Guillermo Lora es el único de los personajes que están conmemorados en la Plaza del Minero que no fue asesinado durante el barrientismo, pero sí fue víctima, ¿no? Barrientos incluso le quemó su biblioteca. Guillermo Lora es el político boliviano que más escribió. Su obra constituye un punto de referencia para esclarecer acontecimientos surgidos por la violencia estatal. Registra conflictos sociales, enumera víctimas de las masacres y denuncia la burocracia sindical durante el periodo revolucionario. Su mayor legado fue haber escrito el programa político más importante del movimiento obrero boliviano, que es la tesis de Pulacayo, que además es un documento pionero a nivel latinoamericano porque nos plantea la revolución proletaria. Finalmente, el 2 de abril de 2018 se emplazó el monumento Ireneo Pimentel, que como ya dije, él era del MNR. Lo que pasó con este emplazamiento es que se rompió esta lógica que era de un lado el comunismo, el marxismo-leninismo y del otro lado el trotskismo. Es lo que me interesa resaltar, ¿no? Cómo este monumento rompió con esta lógica y podría ser que de aquí en unos años toda esta división partidaria en la Plaza del Minero se pueda tornar imperceptible. En el acto conmemorativo, Pimentel se recordó cómo Pimentel también fue perseguido por el general Barrientos cuando era dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia entre el 66 y el 70. Y después fue apresado y exilado por el general Hugo Banzer Suárez. Bueno, el 2017, a 50 años de la masacre de San Juan, la municipalidad de Yayayagua emplazó estos monumentos, el Tío de la Mina y la Palliri. Y bueno, un minero que se encuentra a un costado de la mina. El Tío es la entidad que protege y castiga a la mina y a los mineros bolivianos. El general Barrientos en 1964 fue el primer presidente de Bolivia en enfrentarse al Tío de la Mina, prohibiendo sus ritos. Sin embargo, los ritos al Tío siguieron haciéndose de manera clandestina durante todas las dictaduras y después retomaron su carácter público. Respecto a la Palliri, que pueden ver ahí, me llama la atención que sea el único monumento femenino y que sea anónimo. No tiene ninguna placa, ni siquiera que esté conmemorando al Comité de Amas de Casa. Esto es interesante porque está ahí como un simple ornamento. Entonces, bueno, a mí me llamaba la atención que Domitila Barrios no esté presente en los monumentos, así que le pregunté a los mineros sobrevivientes a la masacre por qué ella no estaba
emplazada, y me dijeron que Germán Ledesma, que es el actual secretario general de los jubilados de la Comibol, me dijo que Domitila Barrios había traicionado a la clase obrera boliviana al serle infiel a su marido con uno de los camarógrafos del Coraje del Pueblo, y que además, cuando ella participó en 1975 en el Año Internacional de la Mujer organizado por Naciones Unidas, recaudó dinero que nunca devolvió a siglo XX. Bueno, obviamente me pareció que la infidelidad no era un argumento válido, al contrario, sentí orgullo por esta mujer que había sido maltratada tanto física y psicológicamente por su marido, como constata el testimonio recogido por Moema Biese. Y respecto al dinero, es sabido que la dirigente minera lo tuvo que utilizar para solventar su estadía en México. Gracias a Domitila Barrios, los mineros bolivianos fueron conocidos internacionalmente. Además, algo interesante que hizo ella en este comité, por lo que se la conoce, es que planteó que la lucha minera debía ser en parejas. Entonces, lo que yo pienso es que esto no se trata solamente de un no dicho, o sea, no es una ausencia, sino que es un silenciamiento estratégico que van a tener los mineros bolivianos, pues la estructura patriarcal de la sociedad minera del siglo XX batalla contra las memorias de la lucha femenina. Es por eso que existe una ausencia total en la conmemoración de todos los monumentos. Ese banner que pueden ver ahí en la foto fue colocado por el Ministerio de Justicia, no es algo que sea local. Otra de las ausencias que me llamó la atención es que no existe ninguna placa de la Comibol. Entonces me llama la atención porque pienso que es tal vez esta fuerte presencia de los trotskistas del Partido Obrero Revolucionario, que nunca quisieron llegar a cooptar, o sea, a ser parte de la Comibol, que ellos planteaban que no se debía cooptar justamente con el Estado boliviano. Entonces, el hecho de que no haya una placa de la Comibol nos está diciendo que esta ausencia en realidad es parte de una contestación y una reivindicación. Respecto a lo que he mencionado al principio, que son las memorias espontáneas, me gustaría mencionar cómo el general Barrientos, si bien no está presente en ninguna de las placas, o sea, su nombre no está presente, su presencia está en todos los monumentos y placas que conmemoran a las víctimas del barrientismo. Incluso hay una que menciona que asesinados por el gorilismo, y claro, el gorilismo está representado en la imagen del general Barrientos. Además existe una anécdota del 27 de abril de 1969, que es cuando ocurrió el accidente que llevó del helicóptero de Barrientos. Lo que cuentan los mineros es que ese día salieron de trabajar del socavón, contrataron una banda de bronces y bailando y zapateando conmemoraron que el enemigo de la clase obrera había muerto. La muerte de Barrientos significó una gran esperanza para el movimiento obrero boliviano. Sin embargo, fue solo el inicio de una larga sucesión de dictaduras que legitimaron la violencia estatal. Otro de los personajes que es recordado es el general Zacarías Plaza, que era del pueblo de Senajo. Él era la mano derecha de Barrientos, se lo recuerda como el triste célebre capitán. Lo que se dice es que él, al haber sido norpotosino, estaba matando a sus hermanos. Entonces, a diferencia de otros militares a quienes se les concede una responsabilidad ambigua porque solamente estaban recibiendo órdenes superiores, el capitán Plaza se presenta tan asesino e incluso más desleal que el general Barrientos. Este personaje ha pasado a la memoria, aunque tampoco esté presente en la Plaza del Minero. Es un personaje que se va a recordar por todas las víctimas del régimen barrientista. Para concluir, lo que les puedo decir es que la masacre de San Juan no fue la más grande que se cometió durante el siglo XX, pero sí fue la más planificada. Visto desde la mirada oficial, el general Barrientos evitó que se consolide el nexo entre los mineros y la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara. Si bien la masacre de San Juan comenzó a ser recordada bajo esta estrategia, actualmente es uno de los pocos días en que las bolivianas y los bolivianos podemos reflexionar sobre lo que implica la violencia estatal y las dictaduras. La Plaza del Minero es un lugar de memorias que conmemora la lucha contra las dictaduras bolivianas. Y toda la responsabilidad de las masacres que se cometieron durante el régimen barrientista recae sobre el general Barrientos y sobre el general Zacarías Plaza. Gracias.